el evangelio vivo. Pon allí el evangelio vivo, ¿vale? Hace algún tiempo me voy a introducir de esta manera. Hace algún tiempo, no sé si alguno de ustedes lo recuerde, y bueno, creo que lo hemos mencionado varias veces, les platicaba o comentábamos la importancia que tiene el evangelio al que nos exponemos. Así es, el evangelio vivo. Gracias, Federico. Me parece que yo creo que todos nosotros recordamos el primer evangelio que se nos enseñó, y creo que cada uno de nosotros agradecemos a Dios porque reconocemos que fue el Señor por su voluntad y por su amor que nos alcanzó con su palabra. Me parece que entre más vamos avanzando nos damos cuenta que nosotros realmente no lo buscamos a Él, sino que Él fue el que nos buscó a nosotros. Él fue el que nos impartió su vida. Él fue el que usó también instrumentos, personas, para que nos compartieran el evangelio y lo pudiéramos escuchar. Y yo cada vez que he explicado lo que sucedió conmigo, siempre hay una parte que yo creo que precisamente por esa experiencia que yo tuve, me parece ahora que un poquito más entendemos y un poquito mejor entendemos. A mí el Espíritu, ¿saben qué? Me regresa a que meditemos la importancia de ese evangelio que escuchamos. Yo recuerdo, y ustedes saben que les he compartido de una experiencia que tuve, una experiencia familiar, personal, con el primer evangelio que escuché. Y no fue una experiencia realmente muy buena. O sea, la experiencia con el primer evangelio que yo oí fue algo que de hecho me causó cierto problema, me causó un conflicto con entender a Dios, y me causó un conflicto también con comprender lo que era la iglesia. Entonces, básicamente, aun cuando a través de personas que me compartían el evangelio, yo lo escuchaba, y en algún momento lo que me enseñaban lo creí. En el momento de aplicarlo, de implementarlo, me causó un gran problema porque había cosas que parecían contradictorias. Recuerdo que mi madre, y esa es la experiencia que les he platicado, ¿no? Mi madre conoció al Señor, a ella la habían diagnosticado de una enfermedad terminal, y pero ella entregó su vida al Señor, conoció al Señor, y verdaderamente entregó su vida al Señor. Entonces yo veía cómo ella, aún a pesar de esa enfermedad, ella le dijo al Señor: ¿sabes qué? Yo te creo. En ese tiempo, en esa iglesia en donde estábamos, pues de alguna manera se nos enseñaba que, bueno, cuando creíamos en el Señor, cuando nosotros creíamos en el Señor y si nos enfermábamos, pues teníamos que, una manifestación de fe y de confianza a Dios era de que, bueno, ni siquiera íbamos al doctor, y si íbamos al doctor, y si por ahí nos parábamos al doctor, pues esa era una manifestación de que no confiábamos plenamente en Dios, no confiábamos totalmente en Dios. Mi madre, gracias, Pastora Liliana, un abrazo enorme también a ti y a tu esposo y a toda la iglesia. Y entonces, mi madre, como yo le platicaba a mi hijo, le decía yo a mi hijo: mira, cuando una persona viene a Cristo, cuando el Señor la trae, y cuando viene a una congregación, una persona, fíjense, escuchen esto a todos mis amigos, ¿vale? Escúchenlo todos. A mí me parece muy importante considerar estas cosas. Fíjense que cuando alguien viene al evangelio, las personas obviamente creen la palabra que les estamos dando. Y no solo creen en la palabra que les estamos dando, sino también creen en los ministros que se la están impartiendo. Confiamos en ellos. O sea, cuando alguien nos dice: mira, deja la medicina porque Dios es poderoso
¿Confías en Dios? Sí, entonces deja la medicina y deja que Dios te sane porque Él te puede sanar. Entonces nosotros creemos todo lo que nos dicen y Dios te puede sanar porque Él es poderoso y yo creo que Dios es poderoso para sanar. No lo dudo, pero ahora entiendo que la verdad es de que Dios es poderoso no solamente para sanar, Dios es poderoso para hacer un montón de cosas extraordinarias conforme a su propósito. O sea, una sanidad, un milagro financiero, el que me salve de la muerte, el que me libre de un asalto, el que me provea todo lo que necesito para comer. Eso no es problema para Dios. Eso no es ningún problema para Dios. Dios Él es todopoderoso y nos ama tanto que nuestra vida, de hecho, en Él nuestra vida ya no tiene huecos ni tiene espacios de necesidad, sino estamos completos en Él. Entonces ahora yo lo entiendo. Obviamente, ya ahorita dije algo que entiendo ahorita, pero que en aquel tiempo uno no entendía. Entonces, recuerdo muy bien que en ese evangelio que nosotros escuchábamos, parecía que Dios estaba obligado a hacer lo que nosotros le pedíamos que hiciera porque teníamos fe en Él. Entonces todo estaba bien. Entonces estábamos escuchando la palabra. Imagínense cuando uno de tus familiares tiene una enfermedad terminal, cuando buscas, la gente, miren, cuando tiene una necesidad, busca todo, hace de todo para tratar de salir de eso. Si alguien les recomienda, mira, yo fui allá con un yerbero y ve con ese yerbero, ese te puede ayudar, a mí me ayudó, la gente va. Si le dicen, mira, tómate esto porque esto te puede ayudar y te puede quitar el cáncer, la gente se lo toma. Y también, mira, ve a la iglesia porque mira, allá van a orar por ti y puedes sanar. Entonces la gente va y entonces van y hace lo que sea, se cambian de religión y todo eso que sucede. Entonces yo recuerdo que estábamos nosotros pues buscando a Dios y queríamos que el Señor sanara a mi madre. Pero yo recuerdo muy bien, fíjense, que independientemente de la sanidad, yo vi cómo el Señor transformó la vida de mi madre, radicalmente, y aunque, no porque fuera mi madre, no, pero aunque decían algunos que la conocían, que mi madre era una buena persona, ahora entendí que el asunto de Dios no era hacernos buenas personas, el asunto de Dios era Él depositar su vida en nosotros. Yo como recuerdo que independientemente de que fuera mejor persona mi madre o no, cuando vino a Cristo, yo recuerdo perfectamente que todo cambió en su vida, todo cambió. Y ella dijo, ¿cuánto dicen los doctores que me dan de vida? Le daban 6 meses de vida, algo así, le daban 6 meses de vida. Y ella dijo, bueno, si me dan 6 meses de vida, yo le voy a entregar mis 6 meses, yo ya no quiero más quimioterapias, yo ya no quiero nada más, dejo la medicina y le creo al Señor. Entonces, pues la iglesia donde estábamos aplaudió esa acción de fe, aplaudió. Saludos, Viole, un abrazo enorme y azul, también para ti allá a Guadalajara. Y la iglesia aplaudió, enorme gente vio esa acción que hizo mi madre y les inspiró en fe. Otras gentes que estaban enfermas dijeron, wow, la hermana Emma, mi madre, que en paz descanse, se llama Emma. Entonces decían, wow, la hermana Emma dejó todo, por creer a Cristo, dejó la medicina, ya no volvió a ir al doctor, le está de nuevo creciendo el cabello porque se le había caído por los tratamientos, las quimioterapias y todo eso. Y la hermana Emma y algunos se inspiraron en fe y empezaron a decir, yo también creo, si lo hizo con la hermana, yo también. Pasó 1 año, pasaron 2 años, entonces nosotros seguíamos escuchando eso. Yo me sentía muy a gusto cuando estaba en la iglesia. Mira, Guillermo dice, se llamaba igual que mi madre, mira.
Extraordinario. Emma, qué padre, qué linda coincidencia, ¿no, Guillermo? Y entonces, cuando sucedía todo eso, pues nosotros empezábamos a creer y a decir, wow, Dios es poderoso. Mi mamá obviamente dijo, ya no más medicina, creo en Dios. Y sí, la realidad es que después de eso todavía mi madre vivió 2 años y medio más o menos. ¿En serio, Didi? También tu mamá, pues qué bonito nombre, ¿no? Me voy a poner aquí sentimental. Qué linda coincidencia tenemos. Qué maravilloso. Entonces, fíjense, cuando estábamos ahí, entonces todas esas palabras de fe yo decía, wow, no, Dios es poderoso. Él hace lo que le pedimos y si confiamos en Él no hay límites. Y yo creo que eso es, o sea, que realmente lo que Dios, yo creo que realmente lo que Dios deposita en nosotros como primer regalo, escuchen, como primer regalo, cuando te ha depositado la vida, cuando te ha depositado su vida, que en ella contiene todo, como un regalo el Señor te regala fe, porque la Biblia dice que nos ha dado la fe como un regalo. ¿Y sabes por qué te da la fe como un regalo? Porque precisamente sin fe es imposible agradar a Dios y también es imposible creer que Él existe. O sea, la fe es necesaria porque a Dios no se le cree con conocimiento humano, a Dios no se le cree, Dios no es una creencia religiosa. El que tiene una experiencia de vida con Dios y la disfruta y es una experiencia diaria de esa vida con Dios y la vida de Dios en él se manifiesta es a través de fe, pero es la fe del Hijo de Dios. Es solamente a través de la fe del Hijo de Dios en nosotros que nosotros lo podemos experimentar. Bueno, entonces ya me vine de nuevo para acá, pero regreso a esos tiempos. En esos tiempos yo me sentía a gusto. Mi madre se volvió a poner malita de nuevo. Pasó el tiempo, empezó a creerle. Sí, así es, Benito. Por eso les digo, yo en algún momento saludos, Benito, se los he contado. De nuevo empezó a creer, le empezó a crecer el estómago y obviamente empezó a tener síntomas de que ese cáncer estaba invadiendo todo su cuerpo. Yo, por el evangelio que habíamos escuchado y que nos habían enseñado, pues lo primero que hicimos fue volver a llamar, mi madre se había ido a Estados Unidos, para no dejar fuera nada, para que vean todo el escenario, se había ido a Estados Unidos, nos habló y nos empezó a explicar que se estaba poniendo mal, entonces regresa a México. Y ya cuando mi madre regresa, pues ya regresa un poco mal o muy mal. Entonces, pero yo tenía confianza porque eso nos habían enseñado, ¿no? Creemos en Dios y Dios la va a sanar, sin ninguna duda. Y entonces fuimos a la iglesia, como siempre. Nosotros, de hecho, debido a eso, pues ya íbamos frecuentemente, aunque mi madre no estuviera aquí en México. Entonces iba yo a la iglesia y todos íbamos y el pastor dijo, no, pues vas a orar, ¿no? Perdón, vas a sanar porque Dios es poderoso. Entonces oraban por ella. Y yo como recuerdo esa sensación de cuando estás en dificultades y un ministro, ¿verdad? Y un ministro de Dios está ahí, sientes confianza, sientes seguridad, sientes como, no sé si recuerdan alguno de ustedes que alguna vez, no sé si lo expresaron, a lo mejor no. Yo no lo expresé, pero en esencia sí opinaba lo mismo, sí pensaba lo mismo. No sé si ustedes han oído cuando alguien dice, ande, ore usted porque usted está más cerquita de Dios. A usted sí Dios lo oye. Yo le pido que usted ore por mí porque a usted sí Dios lo oye, porque usted está cerquita de Dios. En aquel tiempo yo eso pensaba, yo decía, wow, porque ellos son los ministros, ¿no? Ellos están más cerquita de Dios. A ellos sí Dios los oye, a ellos sí Dios los escucha. Y entonces había también otras personas que aparte tenían el don de hacer milagros. Entonces traían al que tenía el don de hacer milagros, oró por ella, el pastor vino y oró por ella,
y mi madre seguía igual. Entonces después le llamaron a alguien que echaba fuera demonios, vino y oró por ella y echó fuera demonios y sacó cosas de allí, del cuarto donde estaba, que allí había algún demonio, que allí había otro, quiten todo, es más, cambien el color de las paredes porque esos colores atraen a los demonios. Y uno, escuchen, y uno cree, uno confía en lo que uno está escuchando de los ministros. Eso yo siento en mi corazón, que hoy hagamos conciencia, chicos, y no, me estoy refiriendo, perdón por poner este formato de que uno cree lo que dicen los ministros, porque lo estoy diciendo en el sentido de la experiencia que les estoy contando, de mi experiencia. Pero yo quiero decirte que todo el mundo cree a los hijos de Dios, lo que nosotros decimos, la gente sí lo toma en cuenta. Es importante para las personas. Por eso es bien importante entender correctamente el Evangelio, porque la gente toma muy en serio las palabras que decimos, las verdades que les compartimos, el sentido que le damos a la palabra. Para ti, para mí puede parecer básico. Fíjense, voy a decir algo. Para ti, para mí incluso pudiera parecer cualquier detalle, cualquier palabra. Le dije eso y no sé de dónde lo dije. Pudiera parecer simple, pero para ellos no. Para una persona que viene a Cristo, que está aprendiendo el primer evangelio que se le está dando, escuchen esto, ellos prácticamente nos creen todo nos creen. Entonces, qué importante es ese evangelio que se comparte. Pero ya ahora, fíjense, esa doctrina. Saludos, Wilmar, un abrazo hasta Colombia, un abrazo grande. Así es, dice Ruchi Milena, si aprendemos lo correcto, viviremos lo correcto, así es, y así enseñaremos. Pero mira, de esto se trata, Ruchi, fíjate, de esto un poquito trata lo que voy a decir, porque dices, si aprendemos lo correcto, viviremos lo correcto, pero ojo, si no aprendemos lo correcto, no viviremos lo correcto, y lo malo es que incorrectamente enseñaremos. ¡Wow! Déjenme continuar con esta experiencia. Entonces, yo no sabía, pero lo que estaba ya empezando a suceder es que toda la doctrina, toda esa enseñanza y esa perspectiva que se nos había dado como evangelio iba a ser puesta a prueba. Porque llegaron todos los ministros, buscamos, fíjense, llevamos a mi madre a congresos de sanidad, vino algún evangelista de otro país con don a hacer una cruzada de milagros, y llevamos a mi madre a la cruzada de milagros, y oraron por ella, la pusimos enfrente con toda la fe y con toda la confianza de que Dios hiciera un milagro y la sanara, pero ella no mejoraba, y al contrario, cada día se ponía un poquito más mal. Entonces de repente ya empezaba yo a decir, ¿y qué pasa con Dios? ¿Por qué no nos hace caso? O sea, ¿por qué no la sana? Le estamos creyendo, lloramos mucho, pedimos mucho para que la sane, ¿y por qué Dios no la está sanando? ¿Por qué Dios no la está sanando? Entonces seguía empeorando mi madre, pero algo que yo veía que me impresionaba mucho era su fe y su confianza. Ella ya, los últimos tiempos, los últimos días, ella ya decía, hey, tranquilos, ya no oren por mí, yo estoy bien, estoy con el Señor, tranquilos, o sea, yo estoy con Él, y si me voy con Él, yo estoy tranquilo. Entonces yo ya empezaba a tener unos conflictos, y esos conflictos eran porque se me había enseñado ciertas cosas que no estaban sucediendo. Al final, cuando mi madre llega el día de que fallece, recuerdo que me habla por teléfono, me busca y me dice, oye, Jorge, y me busca porque yo estaba en otro lado y haciendo otras cosas. Entonces, ya yo estaba ya un poco decepcionado, porque el Dios que me habían dicho que si le creíamos
que si dejábamos la medicina y que si teníamos fe, Él lo iba a hacer sin lugar a dudas, porque Él no falla, porque Él cumple sus promesas. Entonces, cuando llega el momento, cuando llega ese día, entonces yo ya tenía conflictos de que pasó, además, también el ministro pues tiene el poder de Dios y ellos son ungidos y son poderosos, pero tampoco ni su unción ni su poder estaba teniendo efecto en ella. Entonces yo empezaba a tener ya algunos conflictos con eso, con lo que se me había enseñado. No sabía mucho, pero por lo que estaba yo empezando a aprender. El día que mi madre ya se siente, yo creo, muy mal, me habla, me dice, oye, ven, quiero verte, y fui. Recuerdo perfectamente que me dice, oye, sóbame la espalda, necesito que me sobes. Y yo dije, sí. Y yo le decía, oye, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Y ella me decía, Dios me ama, Él está aquí conmigo. Y recuerdo muy bien que en algún momento alguna parte de su espalda baja la toqué y la sobé y en eso brincó así, un poco se movió. Le dije, ¿te lastimé? Me dice, no, sentí a Dios, Dios está aquí conmigo. Era algo impresionante. Pero a mí me causaba un shock porque yo decía, ¿por qué si Dios está con ella no la sana? O sea, ¿por qué si Dios está con ella no la sana? ¿Por qué no la sana? ¿Por qué? Que la sane. Si Dios está con ella, que sane ahorita, si Él está aquí. Y ella se daba cuenta de mi forma de pensar, ya me decía tranquilo, y yo ya le decía, ¿sabes qué? Mira, la verdad, no entiendo esto, pues tú crees en Dios, a mí ya me parece que algo no está bien aquí, ¿por qué si está? ¿Por qué no te sana? Y en eso, bueno, cuando estábamos ahí, ella empieza yo creo que obviamente a decir lo que está experimentando, porque sigue diciendo y me dice, oye, ya está aquí, me dice, ya está aquí. Entonces yo volteaba a ver el cuarto y le digo, pero ¿a quién te refieres? Me dice, ya está aquí, ya está aquí, ya, gracias, me decía, y ya vino por mí y ya me voy. Y entonces yo dije, ¿quién? Pues nada más estábamos ella y yo. Y después, cuando ella muere ahí, yo dije, wow, ¿a quién vio que ya estaba allí? Y que saludos, Samuel, un abrazo hasta Oaxaca, ya mis amados hermanos. Ya sabes que se te ama, Samuel, a ti, a tu casa, a tu familia, a tu iglesia. Y entonces, ya está aquí, y en eso fallece mi madre. Entonces yo me quedé con un shock y un conflicto, porque yo dije, ¿qué pasó? Y bueno, voy al punto más difícil, y que es el punto por el cual estoy queriendo compartir esto, y espero Dios que me ayude a compartirlo, porque me parece urgente que entendamos bien el Evangelio, me parece de vida o muerte, me parece urgente que compartamos la verdad de Dios, me parece urgente que seamos alineados correctamente en la verdad del Evangelio. Obviamente, todas mis expectativas que yo tenía de Dios se habían casi acabado, pero todavía yo buscaba respuestas, y recuerdo que en algún momento, a solas, recurrí al pastor, al que en ese momento era el pastor de mi madre y era mi pastor, y le pregunté, yo tengo una duda, y quisiera saber, y quisiera usted que me dijera, y que me respondiera a esto, ¿por qué si oraron todos por mi madre, todos ministros de todo tipo, traíamos personas hasta de otros lados para que oraran por ella, ¿por qué murió? ¿Por qué falleció? Y entonces esta persona me contestó algo que es el motivo por el cual yo quiero regresar a cosas básicas, y te pido que no te desconectes, y te pido que por favor regresemos a entender cosas fundamentales del Evangelio, y a disfrutarlas, y a dejar que caigan como verdad en nuestra vida. Porque cuando yo pregunté,
Y conste que quiero decir esto, no lo estoy juzgando. Yo creo que cada quien habla de acuerdo al entendimiento que tiene. Por eso la urgencia de crecer en entendimiento. Por eso la urgencia de avanzar. Porque tú no vas a hablar más allá de lo que no entiendas. Hay gente que se queda y se duerme. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un sistema que no es... Primero tenemos un sistema erróneo dentro de la iglesia. Todavía estamos afectados por el catolicismo romano, donde, aunque no somos católicos, pero seguimos teniendo a un sacerdote ahí enfrente y a todos los demás que escuchan. Tenemos que avanzar a eso. Todos somos muy responsables porque todos portamos la vida de Dios y todos somos un evangelio que se expresa a través de nuestras vidas. No podemos nosotros dejarle toda la responsabilidad a una persona para que por él la iglesia crezca, para que por él avancemos, porque es por nuestro pastor que avanzamos, es por cómo ora por nosotros, cómo mi pastor me visita, cómo mi pastor me enseña. O sea, por eso no crecemos, porque toda la responsabilidad la tiene uno. Él es el que predica, él es el que ora, él es el que enseña y él es el que hace todo. Entonces esto es para todos. Porque, vuelvo a lo que dije en un principio, porque si nosotros no entendemos el evangelio correctamente, no vamos a dar un correcto evangelio, porque no vamos a poder expresar, no vamos a poder ir más allá de lo que entendemos. De hecho, respondemos a lo que entendemos. Tú y yo respondemos a lo que entendemos. Si alguien te plantea un problema, te voy a decir, si alguien te plantea un problema, tú vas a responder de acuerdo al entendimiento que tienes. Entonces, una persona que se queda en un entendimiento allí y no avanza, va a ser una persona que pueda suceder que la respuesta que dé a aquellos que tienen necesidad no sea del todo correcta por la falta de formación, la falta de entendimiento de ese hijo de Dios que debiera de crecer y de entender. Por eso el apóstol Pablo, ya lo hemos tocado aquí muchas veces, ha sido un tema recurrente, lo dijo a los corintios por allá, a los hebreos también se le comentó, a los gálatas también se les dijo, y a todos ellos el apóstol Pablo lo que expresaba era, ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvieron? ¿Por qué dejaron de ir a la velocidad que iban? Debieran de ser maestros, pero todavía son como niños, y ustedes aparte se comportan como seres humanos cuando son celestiales. Ustedes saben, el apóstol escribía, pero nunca vamos a entender la urgencia si no nos damos cuenta de la importancia que tenemos todos nosotros. Hoy, mañana, pasado mañana, la próxima semana, se te va a acercar alguien, va a estar alguien cerca de ti y va a estar absorbiendo de acuerdo a tu entendimiento. Qué importante es seguir creciendo, no dejar de hacerlo, porque de eso depende la efectividad de nosotros como iglesia en lo que estamos aquí ejecutando en el propósito del Padre. Luego decimos, ¿y cómo se extiende el reino? ¿Y cómo se extiende el reino? No, es que esa pregunta, ¿y cómo se extenderá el reino? Esa pregunta la decimos porque ya nosotros estamos desconectados de lo que realmente es que un reino se extienda. ¿Y saben por qué estamos desconectados? Vuelvo a lo mismo, porque muy probablemente por nuestro pequeño entendimiento no estamos participando prácticamente nada del reino que se está extendiendo en todo el mundo. Y no es que no participemos porque Dios nos haga a un lado, sino que por el entendimiento tan pequeño que tenemos, no somos útiles para el extendimiento de su reino. Entonces yo hice una pregunta. Todo esto lo dije porque no estoy echando culpas, ¿vale? Yo solo quiero recuperar algo y traerlo hoy como conciencia a todos nosotros. Tenemos que trazar correctamente el evangelio. Entonces yo le pregunté a mi pastor en ese momento, ¿y por qué murió? ¿Por qué murió mi madre? Y él me dijo, bueno, yo creo que tu mamá perdió la fe y tenía un pecado oculto en su corazón, porque Dios nunca falla. E indudablemente, si le pedimos a Dios, Él cumple su promesa.
Y si no la cumplió en este caso, no fue por Dios, sino fue porque ella perdió la fe y probablemente la perdió porque tuvo un pecado ahí oculto en su corazón que nunca pudo sacar. Y por eso, y por ese motivo, ella murió. Esa respuesta a mí me causó mucho conflicto, porque yo había visto la vida de ella. Yo no había visto sus palabras. Yo hoy no me acuerdo de sus palabras, ¿eh? Y ojo para ti, para mí que tenemos hijos y familia. Yo no me acuerdo de sus palabras. Tus hijos no se van a acordar de tus palabras. Tus hijos van a recordar la vida que expresas. Yo no recuerdo sus palabras, pero sí recuerdo su vida. Y recuerdo, cuando digo recuerdo su vida, recuerdo, ¿saben qué? Recuerdo la expresión de fe que tenía. Les he platicado en algunos otros segmentos que en Estados Unidos, y yo la fui a visitar, en aquellos tiempos yo estaba bien adolescente y me fui pequeño. Van a decir que estoy loco, pero de la Ciudad de México me fui hasta más allá de Los Ángeles, a Malibú, California, por tierra, en transporte, y llegué porque fui a ver a mi madre, y mi madre me quería ver, y yo estaba chico, y me fui. Me sacó mis papeles. No crean que me fui ni por el río ni por el desierto, sino yo, con todos mis papeles, y yo me fui para allá. Y cuando yo fui para allá, yo les he comentado que ella allá, predicando el evangelio, se metía en el centro de Los Ángeles con los negritos, porque ella sabía inglés, les compartía, les daba folletos. A mí me daba terror porque yo decía, ella está loca, nos van a hacer algo. Ya saben que las personas de color, pues, perdón por lo de negrito, las personas de color allá, los que viven en la calle, pues te venden droga allí, te venden cosas robadas, se nos acercaban, nos querían vender cosas robadas. Yo no entendía nada, pues todo en inglés, pero mi madre les hablaba de Cristo, ella no les huía, no les tenía miedo. Y decía, ¿cómo no les tiene miedo? Ella quería que todo el mundo conociera a Cristo. Pero ahora un diagnóstico de alguien me pone en una situación complicadísima. Entonces yo empecé a enojarme con Dios porque dije, entonces, si lo que mi madre expresaba, yo pensé que era fe, yo pensé que era la expresión de confianza que tenía en ti, pero ahora resulta que no es fe, y ahora resulta que aún tú no la sanaste, no la quisiste sanar porque pues había algo malo ahí dentro de ella. Entonces, pues la consecuencia de eso malo era que muriera. Wow, eso a mí me causó un gran problema. Eso a mí me causó un gran conflicto con Dios. Yo con Dios conmigo nunca tuvo conflicto, pero yo con Dios sí, un gran conflicto, y también con la iglesia. Por eso, a lo mejor, y aquí va para mis amados de Casa de Justicia, a veces es necesario, ¿verdad?, que sepan ciertas cosas, porque eso también tiene que ver, aunque el evangelio no es nuestra experiencia, muchas veces aspectos del evangelio o puntualizamos algunos aspectos del evangelio más algunas cosas unos que otros por las experiencias que hemos vivido. Entonces yo hoy estoy puntualizando qué importante es entender. Escuchen esto, escribe esto. Ya voy con los principios de lo que tiene que ver el evangelio. Hey, si quieres compartir, si quieres tú impartir correctamente el evangelio y expresarlo a través de tu vida, te voy a dar una clave. Necesitas crecer en entender más y más la magnitud del amor de Dios hacia el mundo. Es imposible que nosotros seamos unos correctos impartidores de la verdad, y también es imposible que expresemos correctamente, porque el evangelio, también voy a tocar ese punto, el evangelio no son palabras, fíjense. El evangelio es vida, es vida. Entonces, como el evangelio es vida,
es importantísimo que tú y yo entendamos que evangelio tiene que ver con la expresión del grande y eterno amor de Dios. Con la intención de Dios, escribe, el evangelio tiene que ver con la intención de Dios de expresar su amor en el universo, porque Él es amor. Él no solo nos amó, Él no solo nos ama, sino además, escribe allí, nos amó, el evangelio nos ama, el evangelio es la expresión de su amor, el evangelio es la expresión que nos sigue amando, pero también el evangelio, escribe, nos enseña la naturaleza de ese amor, porque aparte, ¿están de acuerdo conmigo que decir amor, para nosotros de hecho, muchas veces es otra cosa muy diferente a lo que es amor? Porque para Dios amor es una naturaleza. Para Dios amor es la naturaleza de Él mismo. Para nosotros amor es que alguien se me acerque y, no sé, me regale algo, me apapache, pero para Dios es una naturaleza. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es importantísimo que tú nunca olvides y que incluso recuerdes que cuando Dios, fíjense, cuando Dios quiso expresarnos su amor, fíjense lo que hace. Envía a su Hijo, envía a nuestro amado Señor Jesucristo, envía a su Hijo a morir por nosotros. Una expresión extraordinaria. No existe una expresión más grande de amor que eso que ha hecho el Señor. No nos dio una cosa. No, escucha esto, ahí voy al punto. No te sanó de un pie. No te libró del COVID. No te sanó de una gripa o no te sacó un cáncer o un tumor de tu vida. No hizo eso para manifestar amor. Él, para manifestar amor, hizo algo más fuerte, algo más grande y algo más comprometedor. Comprometió y envió a su Hijo por ti para manifestarte de qué se trata verdaderamente el amor. Hay un evangelio que distorsiona, el amor de Dios. Y de hecho, es un evangelio distorsionado. Por eso la manera de amar de Dios la manifestó enviando a su Hijo. Ahora entiendo por qué mi madre, cuando ella, en algún momento, fíjense que yo noté que algo cambió en ella y ella estaba de repente enamoradísima de Dios, fíjense, enamoradísima de Dios. Y les voy a decir otro detalle, y ya no estaba en esa iglesia porque ya se había ido, y yo iba a Estados Unidos y yo la veía enamoradísima de Dios y todo. ¿Saben por qué? Porque conoció el amor de Dios, y ella no se fue ni siquiera quejándose, a pesar de que el evangelio que escuchábamos estaba mezclado, dañado, por la mente humana, por conceptos humanos, por un entendimiento incorrecto. Pero ¿saben qué vi? Ahora entiendo que libró a Emma de una muerte trágica. Esa es la verdad, porque falleció, pero falleció de una manera extraordinaria, que ahora yo lo pienso. Pero ¿saben qué lo libró? Que Dios le dejó ver su amor. Y su amor fue más grande que todo lo que Él le pudiera dar. No sé si me explico. Mira, ¿sabes qué es un avance de evangelio? ¿Saben qué es un avance de evangelio? Que el amor de Dios para nosotros sea mayor que cualquier cosa que Él nos pueda dar. O cualquier cosa que Él
pueda hacer por nosotros. Pero ¿saben qué? Eso no es comida para tu mente. A tu mente no le gusta eso. Estoy hablando de tu mente. Eso no le gusta a tu mente. Tu mente no se alimenta de eso. La única manera que tú te alimentes de esa verdad es a través de nuestra realidad espiritual. Es por el Espíritu, familia. Es por el Espíritu. Tenemos que decirle a esta mentecita cada vez más, por favor, hazte a un lado. A ver, allá. Porque hoy yo voy a entender a mi papá y lo voy a ver en la realidad espiritual. Porque allí sí puedo ver la magnitud de lo que me ama. Allí sí yo puedo ver la magnitud de su amor y no por las cosas que me da, sino porque puedo ahí distinguir su naturaleza y puedo entonces valorar la expresión de su amor, que fue la vida de su Hijo muriendo en la cruz por nosotros. Por eso la cruz no tiene sentido. Escucha esto, la cruz no tiene sentido hasta que la ves por el Espíritu. Hasta que se te revela la naturaleza de amor de Dios y por el Espíritu puedes ver lo que significó eso que hizo el Señor, de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Mientras eso no se nos revela, la vida del Hijo de Dios, seguiremos cantando de ella y no está mal. Seguiremos hablando de la muerte de Cristo y no está mal. Seguiremos estudiando la muerte de Cristo médicamente, de que murió en la cruz, cuántos golpes le dieron, seguramente hubo agua en los pulmones, probablemente fue un infarto el que le dio, y estaremos analizando y tratando de sufrir. ¿Han visto eso? Que a veces, como no sentimos nada, queremos sentir que nos dolió. Pero eso no es así. La muerte de Cristo no es para que lloremos y sintamos que nos duele lo que murió. La muerte de Cristo es una manifestación del amor de Dios que se nos revela por el Espíritu. Y hasta que no se nos revela por el Espíritu, no la entendemos. Esa es la verdad. La muerte de Cristo no llena el intelecto de nadie. Es hasta ofensivo a nuestra mente. Si analizas la cruz, por eso el apóstol Pablo con los corintios les decía, ¿saben qué es la cruz? La cruz es locura, es la más grande locura para el mundo. Es la locura, ¿por qué? Porque ¿quién puede imaginarse que por la cruz toda esta gloria de Dios, toda esta maravilla de Dios, en otras palabras, toda esta vida de Dios, ahora está en nosotros, para nosotros poder valorar eso solo por el Espíritu? El Señor manifestó su manera de amar enviando a su Hijo, el cual entregó su vida para darnos acceso a esta vida eterna y a esta vida verdadera. Cuando tú tienes acceso a esta vida eterna y a esta vida verdadera, no menosprecias esta vida natural, pero la pones en perspectiva. La pones en perspectiva. Y yo recuerdo, vuelvo al punto, perdón, disculpen que haya hecho este recuerdo de una experiencia mía, pero déjenme aprovecharla un poco más. Yo soy de los que creo que a nosotros, los hijos de Dios, Dios nos ha hecho de un material que nada se desperdicia. Escucha, nada se desperdicia. Lo que estás viviendo, lo que vivirás, lo que viviste, nada se desperdicia. A la luz de la revelación del Hijo de Dios en nosotros, podemos encontrar mucha utilidad en lo que nos ha pasado. Entonces, ahora comprendo esto y digo, qué extraordinario es el Señor. ¿Por qué? Porque ahora comprendo que para esa mujer que estaba muriendo de cáncer y que todos queríamos que sanara, y que también la iglesia estaba a fuerza luchando a que sanara, orando y ayunando a que sanara, solo ella estaba tranquila y diciendo, yo estoy bien con Dios, Él me ama. Claro, sí trajo a mí un conflicto. ¿Ustedes creen, voy a decir esto así, perdón por la sinceridad, ¿ustedes creen que alguien que está guardando algo horrible en su corazón de pecado iba a tener esa paz para morir? Bien, qué absurdo diagnóstico. Entonces me dice a mí, es que
murió porque tenía un pecado en su corazón. Yo digo, wow, yo de milagro estoy aquí. Por su gracia, y tú también. O sea, nadie aquí está por nosotros. Pero yo ahora valoro más. Realmente es de milagro que estoy aquí. Es un milagro que esté aquí. Yo debí de haber muerto después de eso y decir, yo no quiero nada de los cristianos evangélicos. Yo no quiero saber nada de ellos. Pero Dios, es un milagro poder estar aquí, porque ahora revaloro lo que hizo. Y yo ahora digo, wow, qué extraordinario. Esa mujer superó el nivel de exigencia de que Dios me tienes que cumplir. Dios me tienes que dar porque así dice tu palabra. Me tienes que sanar porque así dice tu palabra. Ella superó eso y entendió, ya me diste todo. Me diste a tu hijo. Wow. Yo te voy a decir algo, escribe esto. La única arma que le queda a las tinieblas, lo he dicho muchas veces, la única arma que le queda a las tinieblas es el engaño. El engaño. El engaño. Por eso le interesa a las tinieblas que no avances, que no te entrenes, que no crezcas. Por eso a las tinieblas, mira, a las tinieblas están tranquilas contigo si tú estás en el mismo nivel por los siglos de los siglos. Si tú no has avanzado, si no has crecido, si no has caminado, si no hay un incremento de la vida de Cristo en ti, y así tú estás tranquilo, las tinieblas te están diciendo, perfecto, así estás muy bien, así estás muy bien. Satanás, voy a decirlo así, las tinieblas, ¿saben qué? Que las tinieblas no tienen misericordia de nadie. Las tinieblas no tienen misericordia de nadie. Obviamente las tinieblas, ¿qué quisieron hacer en ese momento con ese adolescente, con ese jovencito? Quisieron dañarlo para siempre, para que nunca pudiera ver la luz del evangelio, el amor del Señor eterno, para que ese jovencito creciera dañado y afectado, enojado con Dios y con la vida. ¿Por qué? Y herido. ¿Por qué? Porque aparte molesto con el cristianismo, porque estos charlatanes lo único que hicieron fue afectarnos la vida. ¿Por qué? ¿En base a qué ellos podían dañar la vida de ese jovencito llamado Jorge? ¿En base a qué? En base al engaño. Es sorprendente. Fíjate lo que te voy a decir. Es sorprendente cuántos hijos de Dios están viviendo en el engaño. ¿Cuántos hijos de Dios hoy, fíjate lo que voy a decir, están viviendo una vida religiosa? Que es sinónimo de engaño. Puedes poner en tus notas y pone ahí que lo dije yo por si alguien se enoja y ya puedes decir tú, no, esto lo dijo el Jorge Iniestra. Pero la religión es útil para las tinieblas porque la religión engaña, distorsiona el evangelio. Hay tantos hijos de Dios viviendo una vida religiosa que por causa de ese engaño no entienden plenamente lo que sucedió en la cruz. Y al no entender lo que sucedió en la cruz, al no comprender el grande amor de Dios y la gracia manifestada en esa acción de hacerse carne, al no entender eso, tantos hijos de Dios, tantos cristianos no pueden experimentar de una forma viva y de una forma verdadera el evangelio. Por causa de ese engaño, entonces esas vidas que no experimentan el evangelio vivo, que no experimentan la verdad en sus vidas, se quedan en un terreno perfecto, fíjense, perfecto para llenarse de dogmas, para llenarse de ideas humanas, para llenarse de acciones que ellos, al no tener la vida, a ver si me explico, al no disfrutar la vida de Dios, entonces dejas todo en una dimensión, dejas todo en la dimensión humana y te confundes y piensas
que esto se trata de tener una religión y entonces empiezas a imitar. Si eres evangélico, pues imitas a todo lo que hacen los evangélicos. Si eres católico, imitas todo lo que hacen los católicos. Si estás en un grupo de mormones, imitas todo lo que hacen los mormones. Si estás en un grupo de testigos de Jehová, haces todo, lo imitas y crees que de eso se trata. No, de eso no se trata. Escribe allí, el evangelio es palabra viva, es vida. Esto es vida y es la expresión, el evangelio es la expresión del grande, grande amor de Dios que vino a esta tierra, que se llama Cristo. Gracias, Marta Lucía dice, la religión engaña y distorsiona, así es el evangelio. La religión mezcla también el evangelio. Uno de los engaños, de hecho, uno de los engaños de la religión, escribe allí, es que ha dejado al evangelio solo en palabras, ha dejado al evangelio en conceptos. Amigos, tenemos nosotros que tener cuidado. Yo sé que nos gustan cierta fraseología y ciertos conceptos. Y de hecho, ¿en dónde ubicamos las palabras? En el evangelio, fíjense, a ver si lo puedo expresar bien. En el evangelio, ¿en dónde ubicamos las palabras? ¿Dónde las palabras son importantes en el evangelio? Escucha esto. Son importantes en lo que tiene que ver con tu alma. Para que tu alma escucha. Para que tu alma sea animada a ver la realidad de Dios. Para eso. Pero el evangelio es palabra viva y es espíritu. Si a Jesús hoy, ahorita le preguntáramos, nos contestaría lo mismo que contestó cuando él estuvo en la tierra allá en Israel. Él dijo, mis palabras son espíritu, escuchen, son espíritu y son vida. ¡Qué maravilloso! Mis palabras son espíritu y son vida. ¡Ey! Tengamos cuidado. Claro, ahorita yo estoy verbalizando, pero te voy a decir, ¿sabes cuál es la dinámica que todos debiéramos de buscar? Voy a decirlo así, si me lo permiten, de ser expertos y de crecer, es de que nosotros decimos palabras. ¿Para qué? ¿Por qué decimos palabras? Vuelvo a lo mismo. Para que tu alma sea animada ¿a qué? A ver qué es lo que está siendo depositado en tu espíritu, porque si es vida, escucha, si el evangelio es vida, vida no entra por intelecto, vida entra por impartición. Repito, vida no entra por intelecto, vida entra por impartición. Por eso, cuando una persona está conectado y entendiendo y absorbiendo la vida de algo que se dice, esa persona, aunque no lo entienda todo intelectualmente, esa persona tiene la sustancia que es la impartición de la vida que porta el evangelio. No sé si me expliqué. Creo que ni yo tampoco lo entiendo al 100%, ¿vale? Pero me parece que esto el Señor nos quiere ayudar a entender. Porque no podemos, escuchen, no podemos dejar en doctrinas el evangelio. Por dejar el evangelio en doctrinas, por eso es que muchos tienen al evangelio como un recetario. O sea, lo conocen, pero como la receta para esto, la receta para aquello, es la solución de este problema, de este problema y de este problema. ¿Sí me explico? Y entonces ya es como un recetario y de nuevo, totalmente distorsionado en el fondo, porque ya no me dio tiempo, pero el evangelio tiene un propósito, el evangelio tiene un sentido. Y el sentido y el propósito no era solucionar nuestros problemas. Entonces, escribe allí, el evangelio es el anuncio del Dios vivo impartido a nosotros. ¡Qué maravilloso!
Repito, el Evangelio es el anuncio de Dios, es el anuncio de cómo Dios ha sido impartido a nosotros. Y esto es importantísimo, ya les dije, esto es básico. Escuchen esto, familia, por favor, denme 5 minutos. Es importantísimo que entiendas que el Evangelio trata de la vida de Dios impartida en nosotros. ¿Por qué es importante? Porque todos llegamos por algún motivo al Evangelio. O sea, eso pensamos nosotros. Un problema, una enfermedad, una necesidad, un accidente, una tragedia. Pero la realidad es que el Evangelio nos debe de notificar que la vida de Dios, la maravillosa y extraordinaria, la más rica, la vida de Dios que contiene todas las riquezas, ha sido depositada en nosotros. Y si nosotros eso lo vamos entendiendo de un principio, fíjense, si eso desde el principio lo vamos entendiendo, entonces vamos a entender que Él es el que hace la obra. Fíjense, si yo entiendo qué es la vida de Dios en mí, entonces voy a entender que la obra en mí empieza desde adentro. Si yo entiendo que la vida de Dios está en mí, entenderé que entonces la obra de Dios empieza dentro de mí. Eso me va a ayudar a sacarme todo el enfoque que tengo en que Dios arregle todo lo que está fuera de mí. El problema es que si una persona, fíjense lo que voy a decir, si una persona viene a una congregación porque tiene un problema externo y esa persona, fíjense, se expone a un evangelio, que el objetivo de ese evangelio es arreglar todo lo externo. Mira, ven porque vas a prosperar. Mira, ven porque Dios te va a sanar. Mira, ven porque Dios va a arreglar lo de tu trabajo. Mira, ven porque Él es poderoso para darte una casa. Mira, ven porque si esa persona que tiene una necesidad externa viene y se expone a ese evangelio externo, ¿qué es lo que va a suceder con esa persona? Esa persona va a ser dañada y va a ser afectada y va obviamente por un evangelio que no es evangelio, por una propuesta que no es la de Dios. Y expectativas en su caminar, cuando no sean alcanzadas sus expectativas, esa persona lo que va a pensar es que Dios falló. Es que Dios no lo quiso hacer conmigo. Porque lo hizo con aquel. Yo sí vi que lo hizo con aquel, pero no lo hizo conmigo. Entonces es importantísimo, importantísimo. Esa persona, así es, Gina, gracias. Dice Violeta también, la obra de Dios empieza dentro de mí. Así es. Eso hay que enseñarlos, chicos, a todos. ¡Ey! Oiga, pastor, pero mire, yo quiero. El otro día, hace poquito platicaba con una persona. Oiga, pastor, es que yo quiero, usted puede, ¿qué me recomienda? Fíjense, ¿qué me recomienda que yo haga para que mi hijo conozca a Dios? Mi respuesta ahora es, tú conócelo. Porque todo empieza dentro de ti. Dice Gina, y sí, cuando tú estás esperando, entonces la otra es, ¿cómo le hago para que mi hijo cambie? Entonces nosotros, ven, porque mira, si vienes, Dios lo puede, Dios lo va a cambiar. Seguro, vas a ver, Dios lo va a cambiar. O sea, alguien dirá, ¿está mal eso? Yo voy a decirlo así en frío. No, lo que está mal es que de entrada no estamos enseñando verdaderamente el sentido del evangelio. Mira, lo que Dios va a hacer puede cambiar a tu hijo y hasta tu abuelita la puede cambiar. Pero ¿sabes cómo lo va a hacer? Iniciando la obra dentro de ti. Porque si te das cuenta, si tú ya estás aquí en Cristo, te notificamos esto. ¿Sabes por qué estás en Cristo? Porque Cristo se metió dentro de ti y allí empieza la obra. Y miren, cuando tú valoras que ya se te dio lo más importante, que es Dios dentro de ti,
como dice Gina, en el otro sistema fácilmente una persona se decepciona, pero aquí tú ya no necesitas más, porque ya tienes lo más valioso dentro y además, pues tú lo valoras, porque sabes lo que ya hay dentro de ti. Y en esa condición, Dios, por supuesto, porque el Evangelio está diseñado para eso, el Evangelio está diseñado, escucha, para darte palabras de vida espirituales que transforman tu alma. Escribe eso. Son palabras de vida espirituales que son capaces de transformar tu alma. El Evangelio es más poderoso para transformar tu alma que un accidente o que un terremoto donde te hayas espantado o cualquier cosa que te espantó y que dices, ay, pastor, ¿qué cree? Me accidenté. Todos dicen que no me morí de milagro, yo me siento que volví a nacer, así que ya me voy a portar bien. Bueno, eso lo dudo, porque si no cambió la naturaleza y si tampoco cambió tú y no ha sido renovada tu mente, nada más se te pasa el miedo y regresas a las andadas. Nada más se te pasa la amenaza y regresas a las andadas. Pero cuando estás, escucha, cuando estás recibiendo palabras de vida, palabras espirituales y estás siendo humilde, escuchen, humilde y tienes la fe, quieres, además tienes el anhelo de oírlas, entonces esas palabras producen una poderosísima transformación desde tu alma, en tu alma y de allí a todo lo demás, a todo lo demás. El Evangelio es una impartición de vida. Escribe esto, el Evangelio es una impartición de vida. Por eso a Cristo no se le enseña. Voy a decir esto y ya el contexto es lo que acabo de decir. Cristo no es una materia teológica. Él nunca dijo, estúdienme a mí. Él dijo, vida eterna es que te conozcan a ti. Y usó otra palabra. La palabra que usó fue un conocimiento íntimo. A Cristo no se le enseña. A Cristo se imparte. Esa es la razón por la cual tú, cuando naciste de nuevo, escucha esto, cuando tú naciste de nuevo, se te dio un espíritu vivificante, o sea, vino el espíritu vivificante de Cristo, escucha esto, vivificó tu espíritu, y el espíritu vivificante de Cristo se hizo uno contigo. Eso significa, escuchen, eso te da una habilidad. ¿La habilidad de qué? De que tú también tienes el espíritu vivificante. En otras palabras, te voy a decir que tú y yo somos impartidores de vida. ¡Wow! Pero no es por nosotros, es por la vida de Cristo que está impartida en nosotros y que por característica y naturaleza es un espíritu que vivifica. Por eso el Evangelio es una impartición de vida. Por eso a Cristo no se le enseña, sino se imparte. Esa es la razón por la que nosotros tenemos espíritus vivificantes. Porque la manera de que este Evangelio sea una realidad en otro es que lo que se haya impartido no es conocimiento, sino la vida de Dios. ¡Qué maravilloso! Tu espíritu y mi espíritu imparten vida. Esa es la razón, escucha esto, esa es la razón de que esto no se trata de aprender de Cristo, sino aprender a Cristo. No estamos aprendiendo de Cristo, sino estamos aprendiendo a Cristo. ¿A cuál Cristo, pastor? Al Cristo. Escucha esto. Tienes al maestro dentro de ti, al mejor maestro. Aprende a Cristo, al Cristo que tienes impartido, al Cristo que está vivo y que Él tiene palabras de vida eterna. Entonces,
con esto estoy terminando, con esta maravillosa vida dentro sin duda, fíjate, sin duda, cuando tú empiezas a entender este evangelio intrínseco, entonces sin lugar a dudas va a producir una transformación profunda en aquellos que sean expuestos a este evangelio. Una transformación no solo profunda, sino verdadera. Esto va a diferenciar. Esto no te va a meter a una religión. De hecho, te va a sacar de la religión y te va a introducir a la verdadera vida, al deleite, al disfrute, a la verdadera transformación, a la transformación eterna, permanente, donde vas a empezar a experimentar el incremento de Cristo y vas a empezar a ver morir todos esos aspectos que no son Cristo, que todavía quedan allí dentro de tu vida, pero que mueren por el efecto de la vida de Dios que está dentro de ti y que está dentro de mí. Qué maravilloso es esto, a diferencia de la religión y como dije hace un rato, y de las recetas humanas, y de los códigos humanos, y de la obligación. Cuando dicen, es que tienes tú, es que tú tienes, es que tú tienes, es que tú tienes que hacer, es que tú tienes que hacer, y es que tú tienes que hacerlo, es que tú tienes que hacerlo. Y yo solo recuerdo algo por el Espíritu. El Señor no quiere nada de ti. ¿Sabías que el Señor no quiere nada de ti? Por eso te dio la vida de su Hijo, porque Él lo que quiere es el resultado. Él quiere la vida de su Hijo, el que ama, el perfecto, el que ama, que está en ti y que se hizo uno en tu espíritu. Él quiere el resultado de ese hijo. Él quiere ver al hijo. Él no quiere ver a Jorge. Mira, yo te voy a decir, si algo bueno hay de esto que ahorita estamos haciendo, si hay algo bueno, eterno y verdadero, ¿saben quién fue? Fue el Hijo de Dios, Cristo. Fue Cristo que se nos reveló en una medida, que lo pudimos ver en una medida. Pero la religión te dice, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú lo tienes que lograr. ¿Y qué logramos con eso? ¿Qué logra la religión? Fíjense, gente que según viva más o menos santamente, que vivan en santidad, una santidad obligada, que estén amarrando al monstruo, gente que esté buscando disciplinarse, gente que se está reprimiendo todo el tiempo porque quieren hacer lo malo, porque desean hacer lo malo, pero se reprimen para portarse bien y no fallarle al Señor. Y bueno, ya que se portaron bien y que no cometieron tantos pecados, le dicen al Señor, ¿estás contento? Y el Señor nunca va a estar contento, porque el Señor no quiere el resultado de tus obras. El Señor quiere el fruto de la vida de su Hijo. Santidad. Escucha esto, santidad no es producto de nuestras obras, santidad es un fruto de nuestro espíritu. Y eso produce el evangelio correcto.